Del día de hoy martes 27 de febrero, ya pasada las 5 de la tarde. Gracias por estar en esta sesión que pues me tiene un poco contento, más que contento, porque bueno, de acuerdo a lo que vamos desarrollando, pues hoy vamos a comenzar con la parte de álgebra, ¿sale? La parte de álgebra, y vamos a empezar a desarrollar cada uno de los temas que tenemos pendientes para esta tarde. Tengo la intención de comenzar con lenguaje algebraico y comenzar a trabajar con operaciones algebraicas básicas, aunque no vamos a terminar de desarrollar todas hoy. Sí vamos a comenzar a trabajar en ellas para que estén cada día más finos, ¿vale? Nada más, última revisión de audio, ¿sí se escucha o no? Sí se escucha. Extraordinario. Muy bien, pues entonces si tienen alguna duda por ahí pueden intervenir en el micrófono, ya se la saben. y y pues nada, esperemos que esta tarde nos vaya a todos bien en el aprendizaje. Ok, bueno, pues vamos a comenzar un poquito con lo que es lenguaje algebraico, ¿m? Que es el primero de los temas de esta serie de álgebra para comenzar a trabajar esta tarde. Muy bien, a ver, por aquí se nos... A ver, perfecto. Hola Ros, buenas tardes. Hola, hola. Se fue. Bueno, vamos a continuar entonces. Ahí está otra vez. ¿Qué pasó, Ros? No sirve el micro, qué show. Bueno, creo que anda poseída Ros esta tarde. Ok. No, profe. Que la canción. Ni hablar, pues. De todas formas, pues a ver si vamos atendiendo por ahí tus dudas. Aunque la idea es que no tengas ninguna, pero si tienes, ya sabes que aquí estamos a la orden para el desorden, ¿sale? Vamos a comenzar con álgebra. Y vamos a regresarnos aquí a nuestra lámina. Perfecto. Lenguaje algebraico. Miren, eh, nosotros en matemáticas, pues obviamente conforme vamos avanzando en nuestro proceso de aprendizaje desde la primaria, desde el preescolar, ¿no? Hasta niveles superiores, pues comenzamos a ver operaciones básicas como sumar, restar, multiplicar, dividir. Ya conforme vamos avanzando de edad, pues nos enseñan lo que son las potencias, nos enseñan lo que son las raíces, pero en los primeros niveles, en los niveles básicos, normalmente siempre estamos acompañados de números y de signos, ¿sí? Pero ya cuando empezamos a llegar a la secundaria, ¿no? Ahora desde niveles muy tempranos, primer grado, segundo grado de secundaria, nos empiezan a meter estos conceptos que están encerrados dentro de una rama de las matemáticas que se llama álgebra. Y es ahí donde empieza el terror, el tormento, porque ya estos números, estos signos, ya van acompañados de letras, ¿sí? Letras que a veces representan incógnitas, valores desconocidos que tenemos que conocer en algún momento, o bien estas letras simplemente representan algún valor en específico que se le da dependiendo el problema que se esté trabajando, ¿sí? Entonces, esta combinación de letras y números, pues es lo que nosotros conocemos como álgebra, ¿sale? Y en álgebra hay un elemento básico que es el que me permite realizar las diferentes operaciones algebraicas. Ese, esa pieza o ese elemento básico del álgebra se conoce como término algebraico. Entonces, antes de entrar al lenguaje algebraico, sí necesito primero explicar un poquito lo que es el término algebraico, ¿sale? Entonces, un término algebraico, vamos a escribirlo por aquí, término algebraico, que normalmente en lo sucesivo simplemente le llamamos término, ¿sale? Para que no se confundan, ¿sí? Un término algebraico es una expresión matemática que está formada por varias piezas o por varias partes, varios elementos, ¿sí? Y estos elementos son cuatro elementos los que forman un término algebraico. Entonces,
Vamos a poner un ejemplo de un término algebraico. Vamos a poner de ejemplo menos 8. A ver, déjenme modificar aquí los tamaños. Ajá. Menos 8 a cuadrada. Ok. X cúbica. ¿Sale? Menos 8 a cuadrada x cúbica. Esto que tengo en sus pantallas es la representación de un término algebraico. ¿Sale? Un término algebraico, como les acabo de comentar, pues tiene varias partes. La primera parte que tenemos que ver, que se encuentra a la izquierda siempre, es el signo, ¿sí? Entonces, lo primero que podemos observar de un término algebraico es el signo. Y bueno, como nosotros sabemos bien, ¿verdad? El signo de un término algebraico, o el signo de en realidad de cualquier número, de cualquier valor, puede ser positivo o negativo. No tenemos otros signos para los términos y para los números. Puede ser solamente positivo o negativo. Y en el caso, por ejemplo, de los términos que son positivos, a veces el signo positivo no se escribe, ¿sale? No se escribe. Si yo tengo, por ejemplo, el término y cúbica, a la izquierda yo veo que está en blanco. No significa que no tenga un signo, significa que tiene signo positivo, ¿sale? Normalmente cuando tenemos un solo término, el signo positivo no suele escribirse, pero por ejemplo, si tenemos varios términos juntos, sí necesitamos poner el signo más, a los términos que son positivos, para poderlos separar y distinguir de otros términos. Ahorita vamos a profundizar un poquito más en eso, ¿sale? Entonces, bueno, nuestro primer elemento, como quedamos, es el signo, que puede ser positivo o negativo. Posteriormente, después del signo, solemos tener números, números grandes. Y no me refiero a grandes en valor, sino grandes de tamaño. En este caso, en este ejemplo, tenemos un 8, ¿sale? Un 8. Pero podemos tener un 5, podemos tener un 20, podemos tener un 1000, incluso podemos tener una fracción, podemos tener un número decimal, en fin. Ese número que está inmediatamente después del signo es lo que nosotros conocemos como coeficiente, ¿sale? Coeficiente. Y bueno, en algunos libros le llaman coeficiente numérico. Podríamos decir que de manera formal ese es el nombre correcto, coeficiente numérico, pero nosotros aquí entre camaradas le llamamos coeficiente, ¿sí? Que es ese número que está inmediatamente después del signo, que insisto puede ser entero, puede ser fracción, puede ser decimal e incluso hasta puede ser representado con alguna letra o con algún valor constante que nosotros conozcamos, por ejemplo el valor de pi, ¿sale? Y bueno, tenemos entonces el signo, tenemos el coeficiente. Después del coeficiente, tenemos una serie de letras. A veces puede ser una sola letra, a veces pueden ser varias letras, como en este caso, por ejemplo, que tenemos la letra A y la letra X, ¿vale? A esa letra o a ese conjunto de letras nosotros le llamamos literales, ¿sale? Literal o literales cuando son varias, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos, en este caso, lo que viene siendo las literales, ¿sí? Y como su nombre lo indica, las literales son letras que acompañan tanto al coeficiente y al signo, ¿sale? Normalmente en un término siempre van escritos en ese orden. Primero va el signo, luego va el coeficiente y luego van las literales. Ya llevamos 3 partes de las 4 partes que conforman un término algebraico. La última parte, el cuarto elemento de un término algebraico es el exponente, ¿sí? El exponente, como bien sabemos, es este numerito que se encuentra justamente en la parte superior derecha de cada una de mis literales, de cada una de mis letras. En este caso tenemos dos exponentes, porque tenemos dos letras.
Para el caso de la letra A, mi exponente es 2. Y para el caso de la letra X, mi exponente es 3. Finalmente, pues tenemos, independientemente de que sean varios exponentes, pues tenemos bien identificado ese cuarto elemento que le llamamos exponente. Ajá. ¿Vale? Y todos los términos algebraicos o todos los términos tienen esas cuatro partes: signo, coeficiente, literales y exponente. Es importante aclarar que todos los términos tienen esas cuatro partes, pero no significa que forzosamente se tengan que ver, ajá, que tengan que ser visibles. Porque, por ejemplo, vamos a poner algunos ejemplos de términos para ver en qué casos no son visibles las cuatro partes, ¿sale? Vamos a ver. Si yo tengo, por ejemplo, el término 2x a la cuarta, de manera visible veo el coeficiente, que es 2, veo la literal, que es la letra x, y veo el exponente, que es 4, ¿sí? Pero el signo no se ve, no lo vemos, pero sí sabemos que sí existe. ¿Qué signo tiene este término, chicos? Positivo. Correcto. Perfecto, tiene signo positivo, ¿sale? En este caso, como solamente estoy representando un solo término, no es necesario que ponga el signo positivo, pero sabemos que tiene un signo, ¿sale? En otro ejemplo, vamos a suponer que tengo ahora el siguiente ejemplo. Tengo menos y a la tercera potencia, o como diría el Papa, menos y cúbica, ¿sí? Ahí, por ejemplo, tenemos visible el signo, tenemos visible la literal, tenemos visible el exponente, y pareciera que no hay coeficiente, porque después del signo inmediatamente está la letra, ¿sí? Cuando aparentemente no tengamos un coeficiente, no tengamos un número, en realidad el número que se encuentra ahí es la unidad, es decir, el 1, ajá, que en este caso pues es un 1 negativo, o como decimos la chaviza, un -1, ¿sale? Pero sí existe el coeficiente numérico ahí. Es un 1 aunque no esté escrito. De hecho, por lo general, en las operaciones que nosotros realizamos, cuando nos llega a quedar un coeficiente 1, ajá, en un término algebraico, normalmente no lo escribimos. Salvo que el S1, ya sea positivo o negativo, esté completamente solo, que no tenga letras que le acompañen, ajá, ahí sí lo escribimos, ¿sale? Pero cuando hay letras, exponentes y signos, ese coeficiente 1 podemos no escribirlo, aunque sabemos que está ahí, ¿de acuerdo? Ahora, de repente puede darse el caso que tengamos un término como este. Imagínense que tenemos el término más 8. Ajá. Más 8. Dices, ok, ese es un término, profe. Yo nada más veo el signo, nada más veo el coeficiente, pero no veo letras, ni mucho menos veo exponentes. ¿Cómo puede ser que ese sea un término algebraico? Bueno, fíjense bien qué es lo que pasa con expresiones como esa, como ese -8. Aquí lo que sucede es que ese 8 positivo, en este caso, sí tiene una letra y sí tiene un exponente. No se muestran, no se ven, pero sí existen. ¿Qué letra es la que le acompaña al 8? Bueno, ahí depende de con qué otros términos esté acompañado ese 8. Ajá. Por ejemplo, si yo tuviera una expresión, por decir algo, x cuadrada menos 3x más 8, ajá, que tuviera escrita esta expresión x cuadrada menos 3x más 8,
Obviamente aquí, en esta expresión, tenemos varios términos. Es importante en este momento mencionar que el signo más y el signo menos son los signos que me permiten separar los términos. Si yo, por ejemplo, en esta expresión identifico este signo negativo e identifico este signo positivo, eso me hace darme cuenta que tengo el término x cuadrada, que tengo el término 3x y que tengo el término 8, ¿sí? O sea que son tres términos. Me estoy adelantando un poquito, ¿de acuerdo? Son tres términos. Ahora, regresando a mi punto. ¿Qué letra tiene ese 8? ¿Qué letra tiene ese 8 que no se ve? Bueno, ahí como les decía yo hace rato, depende de con qué términos esté acompañado ese 8, ¿sí? Aquí, por ejemplo, veo que ese más 8 está acompañado del término x cuadrada, que está acompañado del término menos 3x. Dices, ok, si está acompañado de letras x, eso significa que ese 8 en este ejemplo va a tener una literal x, ¿sale? Va a tener una literal x para que no desentone con las otras letras que aparecen en mi expresión, ¿sale? Es la letra x en este ejemplo. Nada más que esa x o esa letra que nosotros le pongamos tiene una particularidad, tiene una característica, que el exponente, y de ahí sale el otro elemento que me hace falta, el exponente de esa letra es el exponente 0, ¿sí? Es el exponente 0. No importa qué letra tú le pongas a ese coeficiente, lo que importa es que su exponente de esa letra siempre va a ser 0, ¿de acuerdo? Ahora, ahí ya visiblemente podemos darnos cuenta de que tenemos las cuatro partes de un término en ese término más 8. Ahora bien, ¿por qué en la aplicación real, por qué en la vida cotidiana, por qué no aparece esa letra con ese exponente 0? ¿Por qué no aparece? ¿Por qué no lo escribimos? Porque dentro del álgebra, dentro de las matemáticas, hay un tema que se llama leyes de los exponentes, ¿sí? Leyes de los exponentes. Y hay una ley que habla justamente del exponente 0. La voy a poner aquí en un recuadro rápidamente. Que dice ley del exponente 0. Y básicamente lo que me dice esa ley del exponente 0 es que cualquier cantidad, sea número, sea letra, sea símbolo, cualquier elemento que esté elevado a la potencia 0 va a ser exactamente igual a la unidad, ¿sí? Toda cantidad elevada al exponente 0 va a ser igual a 1. No importa qué número o qué letra estés elevando al exponente 0. Siempre va a ser eso igual a la unidad, ¿sí? No importa si es entero, si es fracción, no importa qué cantidad tú eleves al exponente 0. Eso siempre va a ser igual a la unidad. Y entonces, como x a la 0 vale 1, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tenemos un 8x a la 0, pues es como si tuviéramos en realidad un 8 por 1, ¿sí? Un 8 por 1. Y como 8 por 1 es 8, es por eso que normalmente en los términos que son números ya no se le escribe la letra y el exponente 0, pero se sabe que están ahí presentes, ¿sale? Este es un asunto más como conceptual para demostrar que todos los términos tienen sus cuatro elementos, que son el signo, el coeficiente, la literal o las literales y el exponente, ¿sale? Entonces, ahora que ya saben esto, pues evidentemente si yo por ejemplo les dijera, a ver chavos,
déjenme borrar esto un poquito, que yo les dijera, a ver chavos, yo tengo la expresión, por ejemplo, 4p cuadrada menos 5p más 12, ¿sí? Para empezar, sabemos que en esa expresión, ¿cuántos términos hay? ¿Cuántos términos ven? 3. Vemos 3 términos, recordando que el signo más y el signo menos me separan cada uno de los términos. Entonces tengo el término 4p cuadrada, tengo el término menos 5p y tengo el término más 12, ¿sale? En el primer término, pues tengo signo positivo, coeficiente 4, literal p y exponente 2. En el en el segundo término tengo signo negativo, coeficiente 5, literal p. ¿Y cuál es su exponente ahí? 1. 1, ¿sí? Un 1. Acuérdense que en el caso de las letras, el exponente 1 es el único exponente que normalmente no escribimos. Así como el coeficiente 1, tampoco el exponente 1 se suele escribir. Pero se sabe que si una letra no tiene un exponente que se vea, se sabe que tiene exponente 1. Porque curiosamente, cuando escribimos el exponente 0, el 0 sí tiene que estar escrito. O sea, si yo tengo una letra, por ejemplo la X, y quiero dar a entender que esa X tiene exponente 0, se lo tengo que escribir a fuerza, ¿sí? Pero si yo tengo la X nada más así solita, esa X tiene exponente 1, ¿de acuerdo? Entonces, para que no se me vayan a confundir. Finalmente, para el último término, que es el más 12, pues sabemos que tiene signo positivo, sabemos que tiene coeficiente 12. ¿Y cuál es su literal? X. X, a ver, vuelven a ver la expresión. Hace rato era X porque los términos que acompañaban tenían X, pero en este caso, Una P. la P, ¿sale? En este caso, la literal que vendría junto al 12 sería la letra P. Y eso es porque en el contexto del ejercicio, en la expresión que estoy viendo, veo que hay varias letras P. Entonces me hace pensar que el 12 originalmente tiene una letra P. ¿Y cuál es el exponente de esa P? 0. 0, correcto, ¿sale? Independientemente de la letra que le pongan, el exponente será 0, para que entonces P a la 0 sea igual a 1 y 1 por 12 pues nos permita seguir conservando el 12, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí, chicos? No. Ok, ¿vale? Entonces sigo avanzando. A ver. Ujú. Vale. Entonces, vamos a borrar esta parte. Vamos a pasar esto para acá. Ajá, aquí. Y bueno, aquí están las partes de un término para que no haya dudas, ¿ok? Ahora bien, los términos, o mejor dicho, las expresiones algebraicas en matemáticas están formadas por varios términos. No siempre tenemos un solo término, tenemos varios. Y como les acabo de mencionar hace rato, el signo más y el signo menos me permiten separar y poder identificar cuántos términos tiene una expresión, ¿sí? Entonces podemos tener expresiones con un solo término o podemos tener expresiones con varios términos. Y dependiendo el número de términos que tengamos, tienen un nombre especial, tienen un nombre específico,
¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí entramos en lo que se conoce como clasificación de términos. Ajá, clasificación de términos. Cuando tenemos expresiones formadas por un solo término, ajá, un solo término, a ese tipo de expresiones se les conoce como monomios, ¿sale? O monomio, un solo término, ajá. Por ejemplo, que tengamos la expresión x cuadrada, o que tengamos la expresión 5a cúbica, o que tengamos la expresión menos un medio de m cuadrada n, ¿sí? O que tengamos, por ejemplo, 0.5 p a la menos 3, ¿ok? No sé si estén muy familiarizados con exponentes negativos, pero nada más quiero recordarles que también existen los exponentes negativos y también existen los exponentes en forma de fracción, ¿sale? Todo eso lo vamos a trabajar más adelante, pero nada más quiero que sepan que también existen para que no se me asusten, ¿ok? Bueno, todas estas expresiones que he separado con comas son monomios, porque son expresiones que son un solo término, ¿sale? Cuando tenemos expresiones formadas por dos términos, ajá, cuando tenemos expresiones formadas por dos términos, entonces estamos hablando de lo que se conoce en matemáticas como binomio, ¿sí? Binomio. Y justamente binomio pues viene del prefijo bi, que significa dos. ¿Dos qué? Dos términos, ¿sale? Binomio. Ajá. Entonces, algunos ejemplos de binomios podría ser a cuadrada menos 2a, ¿sí? Aquí, por ejemplo, el signo negativo me permite separar un término del otro. Son dos términos, es un binomio. Por ejemplo, puedo tener menos 5x más 3y, ¿sale? Aquí, por ejemplo, el signo positivo me separa al término de la izquierda, que es menos 5x, con el término de la derecha, que es 3y. Son dos términos y entonces es un binomio. Podría tener como otro ejemplo m a la cuarta menos 10, ¿sale? El signo negativo me separa el término de la izquierda, que es m cuarta, con el término de la derecha, que es el 10. Ajá. Obviamente, pues ya sabemos que el 10 tiene también su letra y también tiene su exponente 0. Ajá. Pero bueno, ahí está otro ejemplo de binomio. Un ejemplo más podría tener un tercio de p a la menos 4, ¿sí? Más 8 q a la 1/3. Como les acabo de mencionar hace rato, una letra también puede tener un exponente en forma de fracción, ¿sale? O puede tener un exponente negativo. Luego veremos cómo se trabajan esos exponentes negativos, cómo se trabajan esos exponentes con fracción. Pero ahorita es importante que sepan que existen y ese ejemplo que tengo ahí es una muestra de ello, ¿sale? Dos términos entonces son los que se llaman binomios. Y tenemos las expresiones formadas por tres términos, las cuales se llaman en matemáticas trinomio, ¿sale? Las expresiones formadas por tres términos se les conoce como trinomio. Y entonces podríamos tener como ejemplos x cuadrada menos 2x más 8. Ese es un ejemplo de trinomio. Otro ejemplo podría ser un medio de m a la quinta menos 2m más 20, ¿sale? Ese es otro ejemplo de trinomio. Y podríamos tener como otro ejemplo a la cuarta menos 3a cuadrada más 1, ¿sí? Ese es otro ejemplo de trinomio. Todas estas expresiones que acabo de escribir están formadas por tres términos.
y por eso se llaman trinomios, ¿vale? Entonces tenemos monomios, un solo término, binomios, dos términos, trinomios, tres términos. Y las expresiones formadas por 4 o más términos, a esas expresiones se les conoce como polinomios, como polinomio, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos expresiones un poquito más grandes, por ejemplo, a cúbica menos 3a cuadrada más 6a menos 8. Ese es un ejemplo de un polinomio que tiene 4 términos. Podríamos tener expresiones, por ejemplo, m a la quinta menos 2m a la cuarta más 6m cúbica, ¿vale? Más 6m cúbica menos 3m cuadrada más 5m menos 8. Esta expresión que acabo de escribir ahorita es una expresión, es un polinomio de ¿cuántos términos? ¿Cuántos términos hay ahí, chicos? 6. 6 términos, correcto, ¿sale? Es una expresión de 6 términos, es un polinomio de 6 términos. Entonces, el primer paso para el éxito en el manejo del álgebra es identificar cuántos términos tiene una expresión, saber perfectamente a qué nos referimos cuando hablamos de binomio, cuando hablamos de trinomio, cuando hablamos de monomio y cuando hablamos de polinomio. En general, ya cuando nosotros hacemos operaciones con términos, normalmente siempre hablamos de la palabra polinomio en un sentido totalmente amplio y general. O sea, yo les puedo decir, o en el examen les pueden decir, realizar la siguiente operación con polinomios. Y les ponen como ejercicio 3a cuadrada menos 8 multiplicando a 4a, ¿sale? Pero la instrucción es realizar la siguiente operación con polinomios. Y tú te le quedas viendo al ejercicio y dices, chinga, polinomios. ¿Pero qué no polinomios son de 4 términos en adelante? Yo ahí veo nada más un binomio y veo un monomio. ¿De dónde sacaron los polinomios estos sinvergüenzas? No, lo que pasa es que en los ejercicios muchas veces, en matemáticas muchas veces, la palabra polinomio, como poli significa varios, hace alusión a que la expresión que tengamos enfrente tiene varios términos. Y bueno, si lo vemos de esa manera, pues sí, en efecto, aquí hay varios términos. ¿Cuántos? Pues hay 2 aquí y hay 1 por acá, pero son varios, ¿sale? Por eso si de repente les ponen un ejercicio donde diga realiza la siguiente operación con polinomios y no ven ningún polinomio, pues en realidad lo hace, no se espanten, simplemente es que en sentido general y amplio la palabra poli significa varios y por eso hace alusión a una expresión que tiene varios términos, no necesariamente a una expresión que tenga 4 términos o más, ¿sale? Nada más para que lo tengan en consideración. Bueno, regreso a mi lámina de aquí atrás, ¿ok? Entonces llevamos partes de un término, llevamos la clasificación de los términos, un solo término, 2 términos, 3 términos, 4 términos en adelante, ¿vale? Esta información la vamos a utilizar más al ratito con mayor amplitud cuando empecemos a ver operaciones con polinomios. Ahora bien, fíjense bien, vamos ahora sí a trabajar un poquito lo que es el lenguaje algebraico, ¿sale? El lenguaje algebraico. Normalmente nosotros solemos comunicarnos entre nosotros, ¿verdad? Mediante el idioma español.
a través de palabras, a través de oraciones, a través de frases, ¿sí? Mediante un canal de comunicación, emitimos un mensaje, una persona nos escucha y si habla el mismo idioma, pues también nos entiende, ¿no? Nos entiende. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con los matemáticos? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la gente que desarrolla investigación, con la gente que desarrolla ciencia, con la gente que desarrolla tecnología? Resulta que nosotros debemos de tener la capacidad de poder expresar una frase, un sentimiento, una operación, ¿sí? Debemos de ser capaces de poderla expresar a través del álgebra, es decir, a través de números, a través de letras, a través de signos, a través de operaciones, ¿de acuerdo? Debemos de ser capaces de poder expresar una frase o una intención usando el álgebra. Y de la misma manera, también debemos de ser capaces de recibir un mensaje en modo matemático o en el lenguaje algebraico y nosotros también darle una interpretación, darle un significado, ¿sale? Entonces, a este conjunto de símbolos, letras, números, operaciones que me permiten representar un problema, que me permiten representar una oración, una frase, un enunciado, una intención, es lo que se conoce como lenguaje algebraico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa en el examen de admisión? En el examen de admisión muchas veces te ponen una frase común, una frase, una oración o un texto, un parrafito, ¿sí? Y te piden que tú selecciones, señales, elijas la opción que te permita expresar esa oración o esa frase o ese enunciado utilizando el álgebra, mediante letras, mediante números, mediante signos, mediante símbolos, ¿sí? Y nosotros debemos de tener la capacidad para eso. Ajá. Entonces, vamos a revisar algunas expresiones. Ajá, vamos a revisar algunas expresiones. Cómo se escribe en el lenguaje común y cómo se escribirían o cómo se deberían de escribir utilizando el álgebra. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a revisar algunas frases porque mediante ejemplos es la manera en la que vamos a poder aprender mucho mejor esta situación. ¿Sale? Ya por ahí escuché creo la alerta del tiempo. Vamos a revisar algunas frases y de todas formas volveremos al ratito con esto. Entonces, vamos a ver cómo representar oraciones del lenguaje común, es decir, del lenguaje que solemos hablar todos los días, al lenguaje algebraico. Vamos a poner algunos ejemplos por aquí, ¿sale? Entonces, mi primer ejemplo, ejemplo 1. Ejemplo 1, decimos, queremos nosotros escribir mediante álgebra la suma de dos números, A y B, ¿sale? La suma de dos números A y B, ¿sale? Ahí está. Esa es mi primera oración en lenguaje común. La suma de dos números A y B. Cuando nosotros leemos una oración, en esa oración podemos darnos cuenta de que hay una operación o varias operaciones involucradas, ¿sale? Entonces podemos de repente ver palabras como suma, como resta, multiplicación, división, producto, que producto recuerden que es multiplicación, cociente, que cociente recuerden que es división, diferencia, que recuerden que la diferencia es una resta, ¿sale? Y acuérdense que estas operaciones expresadas en palabras también se pueden representar mediante símbolos. Por ejemplo, la suma pues se representa con este símbolo, ¿sí? La resta o diferencia pues con este símbolo. La multiplicación normalmente se utiliza el puntito o el asterisco, aunque también a veces se representa con paréntesis, ¿sí?
o la división, que sabemos que se representa con este símbolo, o con los dos puntos, o con la diagonal, ¿de acuerdo? Entonces cada operación tiene un símbolo que la representa. Entonces esos símbolos son los que se utilizan cuando representamos esta oración en lenguaje algebraico. Ahora bien, dice aquí la suma de dos números A y B. Aquí, por ejemplo, ya nos está diciendo con qué letras voy a representar estos números. ¿Sale? Yo no voy a elegir las letras que yo quiera, porque ya me está siendo muy específico el enunciado, que los dos números que se van a sumar se van a representar con la letra A mayúscula y con la letra B mayúscula. Por lo tanto, la expresión algebraica que me permite representar esta oración es simplemente A más B. ¿Sale? Así es como representaría este ejemplo, que significa la suma de dos números, A y B. Cuando en un texto no venga especificada con qué letras voy a representar los números, que por ejemplo viniera escrita así la oración, ejemplo 2, la suma de dos números cualesquiera, ¿sí? La suma de dos números cualesquiera. Ajá. Cuando dice dos números cualesquiera, pues se refiere a dos números cualquiera, ¿sí? Y no viene especificada con qué letras voy a representar esos números. Bueno, pues ahí en este caso tú tienes la libertad de poder representar esa suma de dos números con las letras que a ti se te antoje, con las letras que a ti se te pegue la gana, ¿sí? Puedes representarla, por ejemplo, como A más B, o puede representarla, por ejemplo, como M más N, o puede representarla, por ejemplo, como X más Y, ¿sale? O puede representarla, por ejemplo, como P más Q. Solamente son algunos ejemplos de cómo podría representar esta oración, ¿sale? Y estás utilizando un par de letras, y por lo general son letras diferentes, ¿sale? Son letras diferentes porque, bueno, en este caso, en este ejemplo, se asume que los dos números que se están sumando son números distintos, ¿ok? Son números distintos. Ahora, si el enunciado dijera, por ejemplo, que es la suma, ajá, que fuera el ejemplo 3, la suma de dos números iguales, ajá, la suma de dos números iguales o la suma de dos números idénticos, entonces podría darse el caso como donde entonces tu expresión podría ser, por ejemplo, A más A o J más J, ¿sí? Que eso es muy, muy raro que aparezca, pero bueno, yo simplemente pongo el ejemplo, ¿sale? O K más K, o R más R, ¿sí? ¿Por qué pongo la misma letra? Porque el enunciado dice que tengo que sumar dos números iguales. Ajá. Entonces, yo no sé cuánto valen esos números. Pero si yo estoy poniendo que uno de mis números es la letra A, pues entonces tengo que sumarlo con otra letra idéntica porque es el mismo número, son números iguales, entonces por eso pongo A más A o J más J, ¿sale? Esa es la razón, porque estamos hablando de dos números que tienen el mismo valor. No sabemos qué valor es, pero es el mismo valor, y eso es lo que importa, ¿sale? Ahora, vamos a pasar a un ejemplo más. Son varios aquí, ¿vale? Ejemplo número 4. Dice, el doble de un número X, ¿sale? El doble de un número X. Ok, hay ciertas palabritas, ¿sale? Ciertas palabritas que encierran en sí mismas una operación, ¿sale? Una operación.
ya sea suma, ya sea resta, ya sea multiplicación, ya sea división, ¿sí? Una de las palabritas más comunes es esta, doble. La palabra doble, ¿sí? La palabra doble es una palabra que solemos de repente ocupar con mucha frecuencia, ¿sí? Cuando queremos duplicar una cantidad, ¿sí? Por ejemplo, si tú vas a las frutas y pides 5 manzanas y después te arrepientes y dices, no jefe, ¿sabe qué? Deme el doble. Entonces no te da 5 manzanas. ¿Cuántas te da? 10. Te da 10, ¿sí? Y entonces el de la frutería pues ya sabe que cuando tú le dices dame el doble, pues él ni siquiera te pregunta ¿qué es el doble? Simplemente agarra y te da las 10 manzanas. Pero esa palabra doble tiene en su significado una operación. Y la operación que tiene intrínseca esa palabra doble es una multiplicación por 2. ¿Sale? Por 2. Entonces doble significa multiplicar por 2 algo. Ajá. En este caso, como dice el doble de un número X, pues eso significa que esta X se tiene que multiplicar por 2. ¿Sale? Se tiene que multiplicar por 2. Nada más que en álgebra, los términos algebraicos, pues recuerden que primero va el signo, luego va el coeficiente, luego va la letra y su exponente. Entonces esta x por 2, que me representa el doble de un número x, al final se termina escribiendo de manera formal como 2x. Esa es la manera correcta de decir el doble de un número x. Y si por ejemplo nada más dijera la oración, ejemplo 5, el doble de un número, ¿vale? Pero no te especifica con qué letra vas a representar ese número, pues muchas veces cuando se habla de un número del cual no conocemos su valor, pues se puede utilizar cualquier letra, aunque en algunas ocasiones se suele utilizar la letra n, justamente n de número. Entonces el doble de un número pues lo podemos representar como 2n, ¿sale? Es una multiplicación de 2 por n, ¿sale? Siempre que una letra y un número estén juntitos, que no tengan un signo más o no tengan un signo menos que los separe, eso siempre representa una multiplicación, ¿de acuerdo? Una multiplicación. Entonces, así como existe la palabra doble, existe la palabra triple, la palabra cuádruple, quíntuple, sextuple, etcétera, ¿sí? Aunque las más comunes en los exámenes de admisión puede ser la palabra doble, la palabra triple, la palabra cuádruple, que son multiplicación por 2 en el caso del doble, multiplicación por 3 en el caso del triple, multiplicación por 4 en el caso del cuádruple. Pero no solamente existen esas palabritas que me representan multiplicar por algo. También existen aquellas palabritas que me permiten o que me representan una división entre algo, ¿sí? Por ejemplo, ejemplo número 6. La mitad de un número. La mitad de un número, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que si yo voy a la frutería y pido 20 manzanas y al final me arrepiento y le digo al de la frutería, ¿sabe qué, don? Deme solamente la mitad. ¿Cuántas manzanas te va a dar el frutero? 10. 10, ¿sí? La mitad. Y no te anda preguntando, oye, ¿pero qué es la mitad? No, el frutero ya sabe que cuando tú le dices la mitad hay una operación de por medio que se está haciendo y esta es una división entre 2. Por eso la mitad de 20 es 10.
Ajá. Entonces, ¿cómo representamos una división en matemáticas? Pues muchas veces se representa con el símbolo de división propiamente, como alguno de estos símbolos que tengo aquí arriba, estos de aquí, pero también se puede representar en forma de fracción. Es decir, si yo quiero representar la mitad de un número, puedo representarlo como n entre 2, porque eso representaría la mitad de un número, o bien en forma de fracción como n entre 2, que de hecho esta última forma es como que la manera más común de representar la mitad de un número. ¿Sale? Ahí está, la mitad de un número. Entonces la mitad pues representa una división, y así como existe la mitad, existe palabra como la tercera parte, que significaría dividir entre 3, la cuarta parte, que significaría dividir entre 4, la quinta parte, que significaría dividir entre 5, y así, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, estas son algunas frases que me permiten traducir de un lenguaje común a un lenguaje algebraico. Hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna duda? No, profesor. Ok, perfecto. Bueno, déjenme ver cómo vamos de tiempo, porque si no... Ah, perfecto, 2 minutos. Entonces, nos vamos a desconectar un ratito, 5 minutos, y ahorita regresamos para continuar platicando del lenguaje algebraico y otras perversiones, ¿sale? Ahorita nos vemos, tomen agüita. Muy bien, entonces, bueno, vamos a continuar entonces con los ejemplos. Algunos ejemplos más de cómo escribir o cómo representar en lenguaje algebraico una expresión en lenguaje común. Llevamos ahorita 6 ejemplos, ¿sale? Entonces vamos a poner unos ejemplos un poquito más elaborados, pero no por eso tienen que ser complicados. Ejemplo número 7 dice un número más su doble, ajá, un número más su doble, coma, menos su triple, ¿vale? Ahí está el enunciado, un número más su doble, coma, menos su triple. Entonces eso significa que hay aquí un par de operaciones involucradas. Por un lado tenemos una suma y por otro lado tenemos una resta. Ajá. Como no nos dice con qué letra vamos a representar el número, pues entonces podemos utilizar sin ningún problema la letra N, la letra X, la letra J, la letra que se les pegue la gana, chicos. No hay ningún problema. Aquí lo importante es que utilicen una letra para representar un número. Ajá. Entonces, en este caso, como nos está diciendo que es un número más su doble, pues un número más su doble podríamos representarlo como n multiplicado por 2. No es cierto, dice un número más su doble de ese número. ¿Ok? Entonces, ojo aquí. Primero es un número, que es la n, luego más su doble. Sabemos que el doble lo representamos como 2, en este caso 2 por n, porque recuerden que n es el número y luego a eso se le va a sumar el doble de ese número. Ajá. Entonces, un número más su doble. Y luego dice menos su triple. Entonces, eso significa que hay otra operación en esta expresión, que es el menos el triple, ¿sale? Menos el triple. Y como hablamos de triple, pues significa que es una multiplicación por 3. Entonces menos el triple de ese número. Ahí está. Entonces, un número más su doble menos su triple. ¿Ok? Así es como quedaría representada la expresión en lenguaje algebraico. Otro ejemplo podría ser el ejemplo número 8. Podría ser 5 menos
el doble del número m, ¿vale? 5 menos el doble del número m. Muy bien, entonces aquí también tenemos otra expresión donde primero nos sugiere que tengamos el número 5, así como tal, el número 5, menos el doble del número m. Ajá. Entonces aquí, por ejemplo, sí nos está especificando que hay un número que se va a representar con la letra m. Por lo tanto, la expresión quedaría como 5 menos el doble del número m menos 2 por m, ¿sale? Siempre que hablemos del doble de un número, pues es una multiplicación del número 2 por la letra en cuestión que me represente el número de mi ejercicio. Obviamente no sabemos cuánto vale la letra m, pero sí sabemos que se va a representar justamente con la letra m. ¿Vale? Así queda. Entonces, como ejemplo número 9, vamos a aventarnos 10 ejemplos, ¿sale? Ejemplo 9. A ver, este ejemplo vamos a escribirlo. Dice, el cuadrado de un número más el cubo de otro número, ¿sale? El cuadrado de un número más el cubo de otro número es igual a 23. Muy bien. ¿Vale? Ahí está. Esta expresión que tenemos aquí, la expresión del ejemplo número 9, sin duda es una expresión que bien nos permite escribir una ecuación. Ajá. Muchas veces cuando trabajamos con álgebra, uno de los grandes problemas que tienen los chavos es justamente leer un problema, leer una situación, un contexto, ¿verdad? Y a partir de esa lectura, a partir de ese problema o de ese contexto, generar, crear, escribir, diseñar una ecuación o varias ecuaciones que eventualmente se tengan que resolver para poder dar solución a mi problemática. Esa es la parte a veces más difícil a la cual los chavos se enfrentan. Entonces, normalmente leemos la frase, leemos el problema y nos cuesta trabajo representarlo de manera algebraica, que es justamente lo que estamos haciendo ahorita con estos ejemplos, ¿sí? Aquí en este ejemplo número 9 nos dice el cuadrado de un número más el cubo de otro número. Para empezar, cuando hablamos de cuadrado, cuando hablamos de cubo, eventualmente tenemos que se nos tienen que venir a la mente este asunto de las potencias, de los exponentes, ¿sí? Sabemos que cuando hacemos referencia al cuadrado de una cantidad, no significa que le vamos a dibujar un cuadrito, no, o un cuadrado como tal, como figura geométrica, no. Sabemos que cuando hablamos de cuadrado, significa que esa cantidad o ese elemento va a estar elevado a un exponente, que es el exponente 2, ¿sí? Sabemos ya de manera mecánica, de manera cotidiana, que cuando hablamos de un cuadrado es porque el exponente que está involucrado es el exponente 2. Y cuando hablamos del cubo, es porque estamos hablando de un exponente que es el exponente número 3. Ajá. Entonces, cuando hablamos del cuadrado, pues es exponente 2. Cuando hablamos del cubo, es exponente 3. Ahora, el ejemplo nos dice que es el cuadrado de un número más el cubo de otro número. No nos dice con qué letras se van a representar esos dos números. Lo que sí tenemos claro es que no son o no se trata del mismo número. Por lo tanto, lo ideal es utilizar letras diferentes, ¿ok? Entonces, para aclarar este ejercicio, el cuadrado de un número, yo pues mi primer número lo voy a representar con la letra X, el cuadrado de un número, más el cubo de otro número, más el cubo de otro número, o sea que mi otro número va a ser Y para mí, y va a ser
elevado al exponente 3, porque eso significa el cubo de otro número, es igual, creo que esa frase es igual, la tenemos perfectamente bien representada con el símbolo igual a 23, ¿sí? Así. Y aquí tenemos una expresión, x cuadrada más y cúbica igual a 23, ¿sale? Que esto de repente nos cuesta mucho trabajo a veces traducir o representar una oración, una frase, insisto, en álgebra, a través de números, a través de letras, a través de operaciones y signos, símbolos, ¿sale? Entonces así queda, el cuadrado de un número más el cubo de otro número es igual a 23. Muy bien. Quiero cerrar los ejemplos de lenguaje común al lenguaje algebraico con con el siguiente ejercicio que apareció en el Exani 2, ¿sale? En el Exani 2 para el año pasado, ¿sí? En el Exani 2 el año pasado, y que tiene que ver justamente con esto del lenguaje común al lenguaje algebraico. En el examen de las escuelas normales el año pasado, pues realmente no hubo un ejercicio como tal de lenguaje común al lenguaje algebraico, aunque en el temario pues sí venía el tema, ¿no? Porque pues de hecho estamos explicando los temas que vinieron en la guía del año pasado, que son los mismos temas que han venido en los últimos 3, 4 años. Entonces, no, eso no significa que en el examen pues forzosamente venga algún ejercicio relacionado con el tema, pero nosotros tenemos que obviamente practicar y estudiar todos los temas sí o sí, ¿sale? Entonces, ¿cómo venía ese ejemplo del Exani 2 que a lo mejor pudiera llegar a aparecer en algún momento de sus vidas? Venía de la siguiente manera, si no me equivoco, ¿vale? Selecciona la la representación algebraica del siguiente enunciado, del siguiente enunciado. Y entonces venía una frase, ¿sale? Venía un enunciado que dice lo siguiente: la séptima potencia, de la séptima potencia de un medio, la séptima potencia de un medio elevado a la 11, ¿vale? Así estaba la operación, así estaba la frase, ¿sí? La séptima potencia de un medio elevado a la 11. Y eventualmente, pues este examen del Exani 2, al igual que el examen Ex-Batch, al igual que el Exanorm, pues trae sus opciones de respuesta. Entonces aquí, en este caso, traía 3 opciones de respuesta. Y por ejemplo, la respuesta del inciso A era así: tenía un corchete, tenía por acá un medio, cierro el corchete y tengo por aquí un 11, y por acá cierro el corchete y por acá tengo un 7 en la parte de afuera, ¿sale? Las opciones de respuesta son muy similares, ¿sale? Con el afán de confundir al lector, con el afán de confundir al aspirante, ¿sale? Entonces, inciso B, y teníamos esta otra expresión. Aquí lo que hice fue copiar la primera respuesta, nada más le voy a cambiar unas cosas. Aquí hay un 7 adentro y hay un 11 afuera, ¿vale? Ahí está. Y la tercera opción, que es el inciso C, ¿vale? Esa opción del inciso C estaba de esta manera. Déjenme nada más corregir aquí algo. Ok, ahí está. Esto y esto de aquí. Ok, ahí está. Entonces aquí había un 7 junto al 1 y por acá había un 11, ¿vale? Esas eran las tres opciones de respuesta del
problema, ¿de acuerdo? Entonces fíjense bien, aquí por ejemplo nos dice el enunciado, la séptima potencia de un medio elevado a la 11, ¿vale? La séptima potencia de un medio elevado a la 11. Aquí les voy a dar un poquito, un pequeño truco, por decirlo así, un pequeño consejo, ¿sale? De cómo resolver o cómo expresar adecuadamente una oración en lenguaje algebraico cuando esta oración tiene dentro de ella varias potencias, ¿ok? Si ustedes son bien observadores, aquí en esta oración están involucradas dos potencias, o sea, dos exponentes. Por un lado tenemos el exponente 7, por eso dice la séptima potencia, y por otro lado tenemos el exponente 11, por eso dice elevado a la 11, ¿sí? Entonces, normalmente en los problemas de lenguaje común al lenguaje algebraico, cuando tenemos una oración, cuando tenemos una frase que tiene involucradas varias potencias, ¿sí? Varias potencias. En este caso, y que ambas potencias están afectando a una misma cantidad. Ojo, esto es importante, ¿eh? Porque en el ejemplo 9, las dos potencias involucradas, el cuadrado y el cubo, afectaban a números distintos. Es un poquito más fácil de representar algebraicamente. Pero por ejemplo en este caso, las dos potencias involucradas afectan a una misma cantidad. ¿Cuál es esa misma cantidad? Un medio. ¿Sí? ¿Sale? Entonces dice la séptima potencia de un medio elevado a la 11. Las dos potencias afectan a la misma cantidad. ¿Cómo se resuelve esto de manera fácil y evitar confusiones? Muy sencillo, ¿sale? La primera alusión a una potencia, es decir, al momento de tú leer tu frase de izquierda a derecha, el primer exponente que aparezca o la primera alusión a una potencia que aparezca en tu frase, esa potencia o ese exponente es el que se va a encontrar más afuera de toda la expresión, ¿sí? El que se va a encontrar más afuera de toda la expresión. Entonces, si yo estoy viendo que en mi oración dice la séptima potencia y aparece la frase séptima potencia antes de elevado a la 11, pues eso significa que la séptima potencia, o sea el exponente 7, se va a encontrar más afuera de toda mi expresión. Entonces, de los tres incisos que vienen ahí, el único inciso que trae el exponente 7 afuera de todo, es la opción del inciso A. ¿Sí? Date cuenta que el 7 se encuentra como exponente afuera de todo. En las otras opciones aparece el 11, ¿sí? El 11. Y obviamente pues después hacemos referencia a la cantidad que se está elevando, que en este caso es un medio, ¿sí? Y luego dice elevado a la 11. O sea que inicialmente un medio, la fracción un medio, está elevada a la 11. ¿Sale? La fracción un medio está elevada a la 11. Un medio. Toda la fracción un medio está elevada a la 11. Y esa operación a su vez está a la séptima potencia. ¿Vale? Está a la séptima potencia. Y por eso la respuesta es el inciso A. Espero que les haya quedado un poquito claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos en un enunciado dos potencias o más potencias diferentes que afectan a una misma cantidad? Ah, bueno, pues esa cantidad va a tener
va a estar afectada por las diferentes potencias, pero la potencia que se encuentra más afuera es la que leo yo primero en mi enunciado, ¿vale? Por eso, en este caso, es el inciso A la respuesta de este ejercicio. ¿Alguna duda, chicos, con esto? No, profe. Vale, entonces, así es como funciona, ¿sí? Hay muchos ejemplos de lenguaje común al lenguaje algebraico, algunos más elaborados que otros, pero bueno, atendiendo un poco a la experiencia de los exámenes de los exámenes de los años anteriores, la verdad es que no tampoco es que estén tan drásticos, ¿no? Entonces, bueno, habrá más ejemplos que quizá pudieran revisar en su momento, pero creo que con lo que estamos viendo ahorita es suficiente para comenzar, ¿sale? Aunque bueno, se pueden revisar de igual manera más ejemplos. Bueno, a ver, esto es lo que corresponde un poquito a lo que viene siendo lenguaje algebraico. Ujú. Pero vamos a comenzar a trabajar con el tema de operaciones algebraicas básicas. ¿Sale? Vamos a comenzar a aterrizar el tema de operaciones algebraicas básicas para que vayamos agarrando un poquito de calor en este asunto. A ver, aquí está. Muy bien. Perfecto. Ahí está. Operaciones algebraicas básicas. Vale. Ahora sí vamos a recuperar un poquito lo que platicábamos al inicio de la sesión acerca de los términos algebraicos. Habíamos dicho que un término pues tiene 4 elementos, es una expresión que tiene 4 elementos: el signo, el coeficiente, la literal y los exponentes. También habíamos dicho que de acuerdo al número de términos, pues estas expresiones pudieran ser llamadas como monomios en el caso de que fuera un solo término, binomios si estamos hablando de 2 términos, trinomios si son 3 términos y polinomios cuando tienen 4 términos o más. Aunque sabemos que de manera general ya en la práctica la palabra polinomios pues hace referencia a varios términos, ¿sale? Así que podemos tener una expresión con polinomios, aunque no necesariamente en la operación veamos expresiones de 4 términos o más como tal. Bueno, ahora bien, nosotros con esos términos, con esas expresiones de varios términos o de un solo término, podemos hacer ciertas operaciones básicas. Así como con los números podemos sumar, podemos restar, podemos multiplicar, podemos dividir, pues también con los términos algebraicos podemos hacer exactamente lo mismo: sumar, restar, multiplicar y dividir. E incluso hay una operación especial que se llama reducción de términos semejantes, ¿sale? Así como por ejemplo las fracciones que se pueden simplificar o se pueden reducir, pues también las expresiones algebraicas se pueden simplificar, ¿de acuerdo? Entonces, una de las primeras operaciones que vamos a ver, incluso antes de la suma y la resta, la multiplicación y la división, es justamente la reducción o simplificación de términos semejantes, ¿vale? De términos semejantes. Ahí está. Reducción o simplificación de términos semejantes. Esa es la primera operación que vamos a ver. Reducción o simplificación de términos semejantes. Y eso nos trae a la mente la primera pregunta: ¿qué es un término semejante? ¿Sí? Porque hemos hablado de término algebraico, o de manera común le llamamos término. Pero una cosa es un término algebraico o un término, y otra cosa es términos semejantes, ¿sale? Fíjense bien. La definición de términos semejantes es la siguiente, ¿sale?
La definición de términos semejantes es la siguiente. Un término semejante o los términos semejantes son aquellos términos que tienen las mismas literales y están afectadas de idénticos exponentes, ¿sale? Ahí está. Son aquellos términos que tienen las mismas literales y están afectadas de idénticos exponentes. Eso significa que yo puedo tener en una expresión varios términos y probablemente varios de esos términos sean términos semejantes y yo los pueda identificar. Para poder identificar los términos semejantes únicamente tengo que fijarme en las letras que tiene cada término y en los exponentes que tiene cada una de esas letras. Y esos términos que coincidan serán llamados términos semejantes. Vamos a ver algunos ejemplos de expresiones algebraicas donde hay términos semejantes. Entonces, veamos el inciso A, ¿sale? Tenemos por aquí 2x menos 5 más 8x. Un ejemplo sencillo, ¿sale? Un ejemplo donde tenemos tres términos, ¿sale? Plenamente identificados tres términos. Y para yo poder identificar los que son semejantes, únicamente me tengo que fijar en las letras y en los exponentes de esas letras. Por ejemplo, el primer término, que es 2x, pues vemos que tiene como letra la letra x. El segundo término, que es el menos 5, pues obviamente, aunque no esté escrita la letra, por el contexto en el que está, sabemos que ese menos 5 también tiene la letra x, ¿sale? Pero el exponente de esa x es 0, no se les olvide, ¿de acuerdo? El exponente de esa x es 0. Y el otro término, que es 8x, pues tiene como letra la letra x. Ahora bien, podríamos decir que los tres términos tienen la misma letra, la letra x. Pero si observamos los exponentes, el término 2x y el término 8x son los únicos términos cuyo exponente es el mismo. O sea, en este caso el exponente es 1. A diferencia del menos 5 cuya x tiene exponente 0. Entonces eso significa que el 2x y el más 8x se pueden considerar términos semejantes porque tienen la misma letra, pero además esa letra tiene el mismo exponente, ¿sale? Ahorita estamos identificando términos semejantes. Luego les platico en qué consiste la reducción de esos términos semejantes, ¿vale? Veamos otro ejemplo. Ejemplo con el inciso B. Tengo 8m menos 4n más 7m más 3n menos 10. En este segundo ejemplo tenemos una expresión que está formada por 5 términos. Y de esos 5 términos hay algunos que son semejantes entre ellos. Por ejemplo, siempre que vamos a identificar términos semejantes, traten de revisar siempre de izquierda a derecha para llevar un orden, sobre todo cuando son expresiones muy grandes. Aquí el 8m es semejante con 7m. Acuérdense que el coeficiente aquí no importa si es positivo, si es negativo, si es el mismo. Para definir si son términos semejantes o no, solamente hay que ver la letra y su exponente. Por lo tanto, 8m y 7m son términos semejantes entre ellos. Y por otro lado, el menos 4n con el más 3n son
semejantes entre ellos. O sea que tenemos aquí dos parejas de términos semejantes. Y el menos 10 como no tiene letra, ¿verdad? En este caso se asume que no tiene letra, porque pudiera tener la M o pudiera tener la N, pero tendrían exponente 0, ¿sale? Cualquiera de las dos. Entonces se asume que no tiene una letra como tal, y entonces ese término, ese número, no sería término semejante de ninguno de las dos parejas que tenemos anteriormente, ¿vale? Se toma como un número que en este caso pues no tiene término semejante. Un término semejante de un número es otro número, ¿sí? Si por aquí adelante tuviera un más 4, el menos 10 con el más 4 se tomarían como términos semejantes porque son números. Si por acá tuviera un menos 8, entonces aquí tuviera tres términos semejantes porque los tres son números, ¿sale? Un número con otro número se puede considerar como si fueran términos semejantes entre ellos. Pero bueno, en este caso solamente tengo el número menos 10. Un ejemplo más. Inciso C. Tengo 4x menos 3y al cuadrado más 5x menos 9y al cuadrado más 2x cuadrada menos 10x. ¿Sale? Así. Tengo este tercer ejemplo donde ya tengo más términos, tengo 6 términos y voy a identificar los términos que son semejantes. Si comienzo de izquierda a derecha, veo que el 4x es semejante con más 5x, es semejante con el menos 10x. ¿Sale? ¿Por qué no puede ser semejante con el 2x cuadrada? ¿Alguien me puede decir por qué no es semejante con 2x cuadrada? Por el exponente. Correcto, por el exponente, ¿verdad? Si bien es cierto que también tiene la misma letra, el exponente pues no coincide con los otros términos que señalé, porque el exponente aquí pues es un exponente cuadrado, entonces no puede entrar dentro de los términos semejantes con x, ¿de acuerdo? Y bueno, si sigo revisando de izquierda a derecha, el menos 3y cuadrada vendría siendo semejante con el menos 9y cuadrada. Y tampoco puede entrar el 2x cuadrada porque aunque las dos letras están al cuadrado, pues son letras distintas. Una es letra y la otra es letra x. Por lo tanto, el 2x cuadrada, pues simplemente es un término que está en este momento solo. ¿Sale? Está solo en ese momento. Bueno, una vez que ya aprendimos a identificar términos semejantes en cada una de las expresiones que tengo aquí en la pantalla, ahora viene el asunto de cómo reducir o simplificar términos semejantes, ¿vale? Entonces vamos a poner aquí como nota para simplificar términos semejantes. Solo se suman o restan de acuerdo a los signos de los coeficientes. Se suman o restan los coeficientes de dichos términos, o sea, de los términos semejantes, ¿sale? Semejantes. Y el resultado va acompañado de la misma parte literal y sus exponentes, si es que son varios exponentes, ¿verdad? Entonces, así es como funciona la simplificación de términos semejantes, ¿sale?
solamente para reducir términos semejantes hay que sumar o restar los coeficientes, o sea, los números grandotes, ¿sí? Y la letra y los exponentes siguen siendo los mismos, ¿vale? No se tienen que sumar exponentes, ni restar exponentes, ni nada por el estilo, porque no estamos haciendo una multiplicación de letras. Cuando veamos la multiplicación, entonces sí, aplicaremos lo de sumar exponentes y así. Pero ahorita no es el caso, estamos reduciendo términos semejantes. Por lo tanto, en el primer ejemplo del inciso A, si yo tengo que términos semejantes son 2x y 8x, pues sumo 2 más 8 porque son dos números positivos y eso me da un total de 10 y la letra pues es la letra x con exponente 1, o sea simplemente 10x. 2x más 8x es igual a 10x y el menos 5 como no tiene términos semejantes simplemente lo paso en el resultado. Por lo tanto queda como 10x menos 5. ¿Vale? En el segundo ejemplo del inciso B, tengo que 8m más 7m son dos números positivos donde 8 más 7 son 15m. ¿Vale? 15m. Luego, los siguientes términos semejantes que es menos 4n más 3n, pues menos 4 más 3 es una resta. Menos 4 más 3 es una resta que me da como resultado menos 1n. Menos 1n. Pero pues acuérdense que el coeficiente 1 suele no escribirse. Así que pueden verlo como menos 1n o simplemente como menos n. ¿Sale? Se sabe que aquí hay un exponente 1 aunque no esté escrito. Y finalmente tengo el menos 10. Como el menos 10 también se considera un término solo, entonces simplemente lo escribo en el resultado. Y así queda la simplificación del inciso B. 15m menos n menos 10. ¿Vale? Para el tercer ejemplo, que está un poquito más largo, hacemos exactamente lo mismo, ¿verdad? Los términos con x, que son 4x, 5x y menos 10x, vamos a sumar y restar sus coeficientes. Tengo que 4 más 5 son 9 y 9 menos 10. 9 menos 10 me da menos 1. Menos 1 x. ¿Sale? Porque los términos que estoy sumando o restando tienen la variable x o la letra x con exponente 1. Menos 1x o simplemente menos x. ¿Sale? Acuérdense que el 1 como coeficiente sea positivo o negativo normalmente no va escrito pero existe. Entonces tengo menos x. Y en el caso de los términos con y cuadrada, que tengo menos 3, menos 9, pues es una suma de negativos que me da menos 12. Menos 12y cuadrada, ¿sí? Menos 12y cuadrada. Y finalmente me queda por escribir el más 2x cuadrada que no tuvo término semejante. Más 2x cuadrada. ¿Vale? Y así queda la expresión. Ya cuando la expresión queda así, pues me doy cuenta que no existen más términos semejantes, ¿verdad? Entonces así queda mi expresión, ¿vale? Así es como funciona la reducción de términos semejantes, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo más, unos ejemplos más antes de que termine la sesión, ¿sale? Ejemplos sencillos, nada más para ir identificando cómo funciona la reducción de términos semejantes, ¿vale? A ver, ¿cómo de tiempo? Ok, vamos todavía con buen tiempo, así que podemos seguir revisando. Entonces, inciso D, ajá, inciso D, tenemos, por ejemplo, la expresión 3m menos 2n más 5m menos 6n más 8 menos 10n más 6 menos m. ¿Vale?
Ahí está. Tenemos esta expresión en nuestras pantallas, una expresión que está formada por 8 términos, ¿vale? Donde lo primero que hago es identificar los términos semejantes. Primero, de izquierda a derecha tengo el término 3m, que es semejante con más 5m, que es semejante con menos m o menos 1m, como lo quieran ver, ¿de acuerdo? A veces cuando tenemos expresiones un poquito largas, siempre es aconsejable primero elegir el primer grupo de términos semejantes, reducirlos y posteriormente tacharlos para indicar que esos ya se redujeron. Entonces, si aplico esa idea en este ejercicio, tengo que 3 más 5 son 8 y 8 menos 1 me da 7 y son 7m, ¿sale? Y tacho los términos que ya reduje para que entonces no los vuelva a confundir y no los vuelva a usar, ¿sale? No los vuelva a confundir y no los vuelva a usar. Luego tengo los términos con n. Tengo menos 2n, tengo menos 6n y tengo menos 10n. Tengo coeficientes negativos en los tres términos, por lo tanto es una suma de negativos. Tengo menos 2, menos 6, que es menos 8, y menos 8 menos 10 es menos 18n, ¿sale? Menos 18n. Y como ya lo resolví, entonces los tacho. Me queda un más 8 y un más 6. Acuérdense que en el caso de los números, de los términos que son únicamente números, se consideran semejantes entre ellos. Por lo tanto, el 8 lo voy a sumar con el 6 y eso me da más 14. ¿Vale? Más 14. Y así queda entonces ya perfectamente reducido este ejercicio. ¿De acuerdo? Así queda reducido este ejercicio. Y bueno, evidentemente, esa es la idea de ir reduciendo los términos semejantes cada vez más. Bueno, ahora hay un ejercicio que quisiera poner donde los coeficientes son fracciones. La idea es que pongan a prueba un poquito el manejo de las fracciones como lo trabajamos en algunas de las sesiones anteriores. Por ejemplo, si yo tengo la expresión inciso E, ¿vale? Imagínense que tengo la expresión 1/2 de A menos menos 8B más 7A menos 1/5 de B. Imagínense que tengo esta expresión y tengo que reducir términos semejantes. Bueno, para empezar, claramente me doy cuenta que tengo como términos semejantes 1/2 de A con 7A. Y por otro lado tengo de semejante menos 8B con menos 1/5 de B. ¿Sale? El problema comienza cuando tenemos que reducir términos semejantes y los coeficientes, algunos de ellos o todos, son fracciones. Porque evidentemente para sumar y restar, pues tengo que recordar cómo se hacen las operaciones con fracciones. Entonces, en este caso, por ejemplo, para poder reducir 1/2 de A con 7A, pues tengo que tomar en cuenta que aquí el coeficiente es 1/2 y a ese 1/2 le tengo que sumar 7. Acuérdense que en el caso de los números enteros, cuando interactúan con fracciones, a los números enteros hay que ponerles un 1 abajo para llevar un orden y no caer en el error, ¿sale? Entonces, 1/2 más 7 enteros, se pone la línea y aplicamos el método de la suma de fracciones. Tendríamos 2 por 1, 2, luego cruzado, 1 por 1 es 1, más 7 por 2 son 14, ¿vale? Entonces, haciendo la suma de 14 más 1 son 15 y abajo me queda el 2. En conclusión,
Un medio más 7 enteros es igual a 15 medios. Por lo tanto, la reducción quedaría como 15 medios de A, ¿sale? Obviamente, si la fracción se pudiera reducir o se pudiera simplificar, pues habría que hacerlo, ¿de acuerdo? Habría que hacerlo. Pero bueno, en este caso 15 medios es una fracción que ya no se puede reducir más, por lo tanto así va escrita en el resultado. Ahora, ¿qué pasa con la otra reducción de menos 8 menos un quinto? Ah, pues al menos 8 le ponemos un 1 abajo y luego tengo menos un quinto. ¿Vale? Y nuevamente tenemos una operación con fracciones que no es multiplicación. Esto da más pie a que sea como una especie de resta. Ajá. Y ponemos la línea larga. Multiplicamos 1 por 5 son 5. Y luego cruzado menos 8 por 5. Hay que tener cuidado con los signos. Menos 8 por 5 es menos 40. Y este negativo de aquí en medio va aquí adelante. Y 1 por 1 es 1. Por lo tanto, menos 40 menos 1 es menos 41. Y el 5 se pasa. O sea que, ¿qué me queda? Menos 41 quintos, que tampoco tiene simplificación. Menos 41 quintos de la letra B. ¿Sale? Entonces, si bien es cierto que el ejemplo trae términos con coeficientes fraccionarios, pues vale la pena retomar un poquito el tema de las fracciones porque no sabemos si pudiéramos toparnos con alguna expresión de esa naturaleza. Bueno, muy bien. Y dicho sea de paso, entonces aprovechando este tema de las fracciones, vamos a poner un ejemplo más y probablemente con ese nos vamos a despedir acerca de la reducción de términos semejantes, justamente hablando de las fracciones. Ajá. Entonces tenemos el ejercicio siguiente: 3 cuartos de x cuadrada, ¿vale? 3 cuartos de x cuadrada menos un quinto de x cúbica. Ajá. Luego tenemos menos 2 quintos de x cúbica. Y después tenemos menos un medio de x al cuadrado. ¿Vale? Entonces, esta es la operación, esta es la lista de 4 términos donde eventualmente tenemos que reducir términos semejantes, ¿verdad? Y pues tenemos que echar a andar nuestro manejo de las fracciones, porque como podemos ver en pantalla, los coeficientes son fraccionarios. Así que bueno, vamos a dar por ahí un minuto para que lo intenten resolver y ahorita discutimos el resultado final. Con eso, mientras les platico, vamos a terminar por hoy el tema de lenguaje algebraico y obviamente pues vamos a seguir trabajando con las operaciones algebraicas básicas. Ajá, ahorita estamos viendo el tema de la reducción de términos semejantes porque bueno, es importante mencionarles que cuando hacemos alguna operación algebraica como suma, como resta de polinomios, como multiplicación o incluso como división de polinomios, pues obviamente vamos a obtener un resultado. Y ese resultado pues obviamente hay que reducir sus términos semejantes. Por eso es que primero estoy explicando la reducción de términos semejantes y en qué consiste para que cuando hagamos alguna operación básica con términos, los resultados estemos conscientes de que si hay términos semejantes, pues tenemos que reducir esa expresión, ¿vale? Entonces esa es la idea de ir en el orden que tiene que ser. Bueno, entonces vamos a regresar aquí al ejercicio, vamos a darles un chancecillo más, ahí está el inciso F, ¿vale? Bien. Ok. Ahí está. Entonces, bueno, Entonces, aquí nos van a quedar
nos va a quedar una expresión formada por dos términos, uno con x cuadrada y otro con x cúbica, porque solamente tenemos esas parejas de términos semejantes. Ajá. Entonces, si alguien lo tiene, puede intervenir sin ningún problema, ¿vale? Sería un medio de x cuadrada menos 3/5 x cúbica. Ok, un medio de x cuadrada menos 3/5 de x cúbica. Vamos a revisar. A ver, para empezar, los términos semejantes involucrados aquí son 3/4 de x cuadrada con menos un medio de x cuadrada. Y los términos con x cúbica son menos un quinto de x cúbica menos 2/5 de x cúbica. Ok. Si nos vamos con los términos de x cuadrada, la operación a realizar es 3/4 menos un medio, ¿vale? 3/4 menos un medio. Entonces hacemos la operación de esta resta de fracciones. 4 por 2 son 8. Luego cruzado 3 por 2 son 6. El negativo de aquí en medio va aquí adelante. Y luego 1 por 4 es 4. Entonces resulta que si hago 6 menos 4 me da 2. Y abajo va un 8. Pero esta fracción se puede simplificar porque sacando mitades me queda un 1 arriba y un 4 abajo. Es decir, 3/4 menos un medio me da como resultado un cuarto, ¿verdad? Entonces me da como resultado un cuarto. Por lo tanto, mi primera reducción sería un cuarto de x cuadrada, ¿vale? Un cuarto de x cuadrada. Creo que me habías dicho un medio, ¿verdad? Sí, Oh. es que había multiplicado mal el de Ah, abajo. ok, bueno, ahí está. Entonces es un cuarto de x cuadrada. En el caso de la reducción de los términos con x cuadrada. Ya en el caso de los términos con x cúbica, que son los otros, pues si nos damos cuenta tenemos menos un quinto. Ajá, menos un quinto. Y recuerden que la primera fracción, como es negativa, el negativo se le pone al 1. Y tenemos menos 2/5. Menos 2/5. Son las dos fracciones que están involucradas con los términos de x cúbica. ¿Sale? Si yo hago la operación de manera similar a como lo hice arriba, ¿sale? Vamos a llegar al resultado correcto, que va a ser menos 3/5, ¿sí? Menos 3/5. Pero por ejemplo, aquí en estas dos fracciones que están sumando o restando, como lo quieran ver, ¿sí? Me doy cuenta que son dos fracciones que tienen el mismo denominador. O sea, el número de abajo es el mismo, ¿sí? Cuando tenemos dos fracciones con el mismo denominador, con el mismo numerito abajo que se van a sumar o restar, la operación es un poquito más sencilla porque lo que hacemos es colocar una línea, volver a repetir el denominador, ¿sí? Y lo que se hace es sumar o restar los numeradores. En este caso, ¿cuáles son los numeradores? El menos 1 y el 2 se toma como negativo por el negativo que está aquí en medio de las dos fracciones. O sea, menos 1 menos 2. Y menos 1 menos 2 pues es una suma de negativos que me da menos 3. El 5 se recorre y por lo tanto el resultado rápidamente tenemos que es menos 3/5. ¿Sale? Esto se aplica siempre y cuando tengamos el mismo denominador y estemos sumando o restando fracciones. ¿Sale? Ahora, si lo hacemos de manera tradicional como lo hice en la parte de arriba, pues obviamente vamos a llegar al mismo resultado, pero bueno, nos estaremos aventando algunos pasillos extras, porque 5 por 5 son 25, ¿sale? 5 por 5 son 25,
y luego cruzado, menos 1 por 5 son menos 5. El negativo de aquí en medio va aquí adelante y 2 por 5 son 10. Arriba me queda una suma de dos números negativos que es menos 15. Y abajo me queda el 25. Eventualmente tengo que simplificar esta expresión. Si saco quinta, pues me queda menos 3 arriba. Sacando quinta, menos 3 arriba y abajo me queda el 5. Es decir, llego al mismo resultado que es menos 3 quintos haciendo este método, pero bueno, me pude haber ahorrado unos pasos si lo hiciera con la primera opción, porque los dos denominadores son iguales, ¿sale? De todas formas, lo importante es que llegamos al resultado que es menos 3 quintos de x al cubo, ¿sale? Y así queda el resultado de esta operación, ¿de acuerdo? Entonces simplemente es remanejar nuevamente las operaciones con fracciones, pero en este caso ahora aplicadas a la reducción de términos semejantes, ¿sale? Bueno, pues con estos ejemplos espero que haya quedado comprendido lo que son la reducción de términos semejantes, porque eventualmente seguiremos practicando esto el día de mañana, que empecemos a ver ahora sí de manera intensa y formal lo que son las operaciones algebraicas básicas, suma, resta, multiplicación, división de polinomios, porque insisto, cada vez que tengamos el resultado de una operación, tenemos que reducir términos semejantes en el caso de que existan en la expresión final, ¿sale? Esa es la situación. Así que bueno, sin más ni más, pues les agradezco mucho que hayan estado aquí conmigo en este par de horas. Deseo que tengan una excelente noche, que descansen, que aprovechen el tiempo como siempre y que se cuiden del calor, de los cambios de clima y de todas estas cosas que nos aquejan para que podamos dar siempre el máximo, ¿vale? Mañana nos vemos, primeramente Dios, mañana es miércoles, mitad de semana y pues nada, les deseo mucho éxito como siempre y a romperla todos los días, ¿vale? Gracias chicos, nos vemos mañana, descansen mucho, bendiciones, Hasta luego, buenas hasta noches, luego, buenas profesor. noches. Buenas Buenas noches. noches.